Cuando hablamos de maldiciones en el fútbol mexicano, podemos mencionar la ya reconocida por la Real Academia Española Cruz Azuleada, o la que dicta que el Atlas solo puede ser campeón una vez en cada siglo. ¡Alto ahí! Antes de continuar el video, tengo que felicitar, tengo que reconocer y tengo que conmemorar que después de 23 años de intentarlo, de luchar, de soportar burlas, humillaciones, por fin la afición cementera puede festejar la novela. Muchas felicidades a toda la afición de Cruz Azul. Sin duda, una de las aficiones más nobles, más fuertes y más admirables de todo México. Felicidades, Cruz Azul, campeón del fútbol mexicano. Sin embargo, existe una maldición que nos une a todos como una sola nación, un solo sufrimiento que arrastramos los aficionados y hasta no aficionados cada 4 años, y es aquella que sufre la selección mexicana, la cual consiste en que por alguna razón, más allá del entendimiento humano, la verde nunca ha podido ganar un partido de eliminación directa en las Copas del Mundo. Lo que se traduce es que desde el Mundial de 1994 y algunos más anteriores, el Tri no puede clasificar a la ronda de cuartos de final, el bendito quinto partido. Esta maldición tiene una sola excepción, la cual se suscitó en el segundo Mundial que se organizó en la República Mexicana, en 1986, en el que es sin duda el partido más importante en la historia de la selección mexicana, donde se impusieron a la entonces complicada selección de Bulgaria, con un marcador de 2-0. Y por cierto, el primer gol de ese encuentro, esa fantástica tijera de Manuel Negrete, fue galardonada hace poco como el gol más bello en la historia de los mundiales, y por supuesto que ese gol es lo más cercano a la Capilla Sixtina de los goles. Sin embargo, hay un dato que poca gente sabe, y de eso se trata este video. Se trata de que esta maldición viene acompañada de otra, una que al parecer afecta a la pobre alma en desgracia que se atreva a eliminar o siquiera enfrentar a la selección mexicana. Y esta dicta así. La selección que elimine a México en los mundiales, o la enfrente, no será campeona de la Copa del Mundo. Esta es una declaración curiosa, ya que sin ser excusa, la mayoría de las selecciones que han eliminado a México siempre son selecciones que son claras candidatas a ser campeonas del mundo. Sin embargo, esta maldición también se extiende a las selecciones que compartan grupo con la selección mexicana, la cual solo cuenta con 2 excepciones, las cuales trataremos con más detalle. Así comencemos esta historia de terror. Primero, un dato curioso. México ha participado en 16 de las 21 Copas del Mundo que se han disputado, en las cuales, en las 6 primeras que participó, se quedó en fase de grupos. Y comenzamos en el Mundial de 1930, en donde una selección que compartió grupo con la selección mexicana fue Argentina, la cual venció a México, lideró el grupo y posteriormente llegó a la final, la cual perdió contra la selección de Uruguay. El siguiente mundial en el que participó el Tri fue hasta 1950 y la cosa se pone todavía más de terror, ya que compartimos grupo con una selección que será una constante en este video, ya que la FIFA o el destino emparejarán en muchas ocasiones a México contra la selección de Brasil, la cual en esta ocasión lideró el grupo, obviamente propinándole un lindo 4-0 a la selección mexicana. Pero como si se tratara de la mismísima maldición del oro azteca en Piratas del Caribe, y supongamos que así llamaremos a esta maldición en este video, la selección brasileña de manera trágica perdería una de las finales más sorpresivas en la historia de los mundiales, en aquel histórico maracanazo que sufrió ante la selección de Uruguay. Viéndolo así, al parecer un gran aliado de la garra charrúa es la maldición del oro azteca. Pero bueno, ya vimos que de nueva cuenta el Tri fue de mala suerte para el que sería subcampeón de este torneo. Para el próximo mundial,
en 1954, no hubo consecuencias tan trágicas, y lo digo literalmente, ya que el maracanazo fue una tragedia tan grande para el pueblo brasileño que incluso hubo suicidios masivos. Pero volviendo al Mundial de 1954, nuevamente nos enfrentamos a la selección brasileña, la cual le propinó una manita a la selección azteca. Otra selección que compartió grupo con el Tri fue Yugoslavia, aunque entre estos dos no hubo un partido. Ambas selecciones clasificaron de fase de grupos y ambas fueron eliminadas en la siguiente ronda por las que serían posteriormente las finalistas de ese mundial, Hungría y Alemania Federal. En el Mundial de 1958, por fin México no fue emparejada con la selección brasileña. Sin embargo, sí compartió grupo con la anfitriona Suecia y también con la selección de Gales, con la cual es importante aclarar que fue el primer partido que el Tri no perdió en la historia de los mundiales, sacando un agónico empate. Tanto Suecia como Gales se clasificaron a la siguiente ronda, llegaron a la final y cuartos de final respectivamente, y ojo a este dato, ambas fueron derrotadas por la selección que anteriormente sufrió la maldición azteca, Brasil. ¡Muy bien, premios dobles! El Mundial de 1962 fue muy particular por algunas razones, ya que fue la primera ocasión en la que la maldición azteca no afectaría a la posterior campeona del mundo, ya que de nueva cuenta la selección brasileña compartió grupo con la selección mexicana, la cual derrotó a México y posteriormente llegó a la final y fue campeona del mundo. Curiosamente, en el grupo también estaría la otra finalista, Checoslovaquia. Y atención a esto, ya que en este partido México obtendría su primer triunfo en la historia de los mundiales, al derrotar a los checos por 3-1. A pesar de esta victoria, México no pudo clasificar a la siguiente ronda, y de esta manera, la maldición azteca solamente tuvo la mitad del efecto. Llegamos al Mundial de 1966, el Mundial más Beatle de la historia. Al Tri le tocó compartir grupo con dos selecciones de temer, Uruguay e Inglaterra, además de Francia, pero esto no importa porque se quedaría en fase de grupos. En este Mundial, nuevamente la maldición azteca no tendría efecto sobre el campeón, ya que la anfitriona Inglaterra sería campeona en el derrotar en la final a Alemania Federal, con un gol que no debió contar, pero campeona igual. Llegamos al Mundial de 1970, el primer mundial que sería organizado en suelo azteca y donde la maldición volvería con más fuerza que nunca. Para empezar, es importante aclarar que fue el primer mundial donde México por fin pudo pasar de fase de grupos, ya que en esta fase logró derrotar a Bélgica, Salvador y un empate ante la Unión Soviética que le dio el segundo lugar de este grupo. Para la siguiente ronda, México enfrentó en los cuartos de final a la selección italiana, la cual venció al Tri 4-1, mientras que la Unión Soviética también sería eliminada en esta fase por la selección de Uruguay. Sin embargo, la selección azurri se enfrentaría en la final a una clásica de esta temática, la selección brasileña, la cual nuevamente tendría la ayuda de la maldición azteca, ya que goleó a la selección italiana 4-1, curiosamente por el mismo marcador con el que los italianos eliminaron a los mexicanos. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y de esta manera, Italia sufriría por primera vez, aunque no única, de esta malaria. Para el Mundial de 1978, después de varios mundiales donde México tuvo un buen nivel, sin contar obviamente el mundial anterior donde ni se clasificó, la maldición azteca nuevamente se hizo presente, aunque el precio a pagar fue la que sin duda es la peor participación del Tri en los mundiales, ya que perdió todos sus partidos en fase de grupos y se comió la escandalosa suma de 12 goles en contra, donde destaca el 6-0 que le propinó la selección de Alemania Federal, que por cierto es la peor derrota que ha tenido el Tri en los mundiales. Está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso?
¿Por qué ese afán de romper récord? En este mundial, el sistema de competencia cambió para bien de pocos y para desgracia de muchos, ya que cambiaron las rondas de eliminación directa por otra fase de grupos, donde se enfrentaban todos los equipos que clasificaron de la ronda anterior, y en esta nueva fase, los primeros clasificaban directamente a la final y los segundos clasificaban al partido por el tercer lugar, por lo que los terceros y cuartos lugares de cada grupo se iban con las manos vacías. Pues es curioso que las dos selecciones que compartieron grupo con México y posteriormente clasificaron, es decir, Alemania Federal y Polonia, quedaron ambas en tercer lugar de sus respectivos grupos posteriores, quedándose fuera siquiera del partido de consolación del tercer lugar. Y ahora llegamos al Mundial de 1986, el segundo organizado en México y en el que se consiguió la que es hasta el momento su mejor participación. Después de clasificar de fase de grupos en primer lugar por primera vez en la historia, luego de vencer a Irak, empatar ante Paraguay y derrotar a Bélgica, sí, la selección de Bélgica al parecer es hija de la selección mexicana en los mundiales, logró su primer y hasta ahora único triunfo en un partido de eliminación directa, en el duelo que ya mencionábamos anteriormente, donde derrotó a la selección de Bulgaria con ayuda de esa tijera sixtina de Manuel Negrete. Sin embargo, en el partido posterior se enfrentaría a una ya conocida selección de Alemania Federal, la cual tuvo que recurrir hasta la ronda de penales para eliminar al Tri. Sin embargo, esto no impidió que los teutones se salvaran de la maldición azteca, ya que perdieron la final ante Argentina de la mano, literal, de un Diego Armando Maradona que se consagró como un dios terrenal sobre el campo del Estadio Azteca. Después del bochornoso escándalo de los cachirules que dejó fuera a México del Mundial de 1990, en el que, como muchos sabrán, esta selección quedó suspendida por 2 años de cualquier competencia de FIFA debido a que alinearon de manera indebida a varios jugadores mayores de edad en torneos juveniles y de que además los dirigentes mexicanos quisieran usar sus influencias y la corrupción para apelar esta sanción, lo cual solamente agravió más el asunto, pues podemos decir que esto sirvió para que la selección mexicana tuviera una reestructuración total, ya que a partir del Mundial de 1994, el siguiente, la selección mexicana logró clasificarse a cada uno de los mundiales y además logró clasificarse de fase de grupos en cada una de estas competencias, mérito que comparte únicamente con la selección de Brasil. Sin embargo, también a partir de este mundial nacería de manera oficial la maldición del quinto partido, en el que, como sabemos, México no puede clasificar a cuartos de final, aunque también, como lo veremos a continuación, la maldición del oro azteca se mantiene con toda su fuerza y poder que lo caracterizan. Para el Mundial de 1994, celebrado en Estados Unidos, a México le tocó compartir grupo con 3 selecciones europeas, Italia, Irlanda y Noruega. Después de una fase de grupos de locos donde los 4 equipos terminaron con 4 puntos y donde el torneo le daba el pase a la siguiente ronda a los 2 primeros de cada grupo y a los 4 mejores terceros lugares, la selección que quedaría fuera de este grupo demencial fue Noruega, que fue la que anotó menos goles, pero curiosamente fue la única que le pudo ganar a México en esta fase de grupos. Posteriormente, México se volvería a ver las caras contra Bulgaria, donde los europeos, comandados por Hristo Stoichkov, lograron vengarse del Tri al eliminarlos en tanda de penales. ¡Es mi venganza, Spanky! Posteriormente, los búlgaros no sufrieron tanto la maldición del oro azteca, ya que lograron realizar su mejor participación en la historia de los mundiales, llegando hasta la semifinal. Quien sí sufrió de nueva cuenta esta malaria fue Italia, quien logró llegar a la final, la cual perdió con la verdadera protagonista de este video, Brasil, la cual venció a los Azzurri en tanda de penales. Mientras que Irlanda, la otra que clasificó junto con México, pasó sin pena ni gloria, ya que se fueron a octavos de final ante Holanda. Para el hermosísimo Mundial de 1998 celebrado en Francia,
Nuevamente, la selección mexicana fue emparejada en un grupo complicado, donde se encontraban Corea del Sur, una ya conocida Bélgica y la poderosa selección de Holanda. Tras una agónica clasificación a octavos de final, quedando solamente detrás de Holanda, al Tri le tocó medirse por primera vez ante la selección alemana ya unificada, ya que, como sabrán algunos, hubo un tiempo en el que existieron dos Alemanias separadas por el muro de Berlín, aunque esto ya es otra historia. Bueno, a esta selección, México le empezó ganando con el gol del mejor tiktokero del mundo, el matador Luis Hernández. Aunque después de una remontada teutona, gracias a los goles de Klinsmann y Oliver Bierhoff, la selección teutona eliminó a la selección mexicana por segunda vez consecutiva en octavos de final. Ni tenían idea de lo que se vendría en mundiales posteriores. Pero el gusto le duró muy poco a los alemanes, ya que en la siguiente ronda fueron goleados 3-0 por la selección revelación de ese torneo, Croacia. En cuanto a la selección de Holanda, llegarían hasta semifinales, donde sería eliminada por Brasil y perdería el partido por el tercer lugar de nueva cuenta ante Croacia. ¡Muy bien, premios dobles! Para el horrendo mundial de Corea-Japón 2002, y digo horrendo porque los partidos los transmitían a las 2 de la mañana, a México le tocó nuevamente un grupo muy complicado con Ecuador, Croacia e Italia, pero de manera heroica e increíble la selección mexicana logró realizar la que considero la mejor fase de grupos de su historia, ya que obtuvo resultados increíbles ante rivales complicados, como es una victoria ante Croacia, otra victoria ante Ecuador y un empate ante Italia. Gracias a esto, la selección mexicana se emparejó en octavos de final contra una selección a la que siempre pudo derrotar con suma facilidad, Estados Unidos. Todo indicaba que el Tri podía clasificarse a los cuartos de final sin ningún problema. Nada podía mal ir mal. Salir mal. Es lo primero que sale mal. Bueno, pues como si se tratara de una broma de muy mal gusto, en algún lugar de Corea de cuyo nombre no quiero acordarme, la selección de las barras y las estrellas logró imponerse con un contundente 2-0, en el que, sin duda, el partido más importante en la historia entre estas dos selecciones norteamericanas. A pesar de eso, en la siguiente ronda, los alemanes lograron eliminar a la selección de Estados Unidos. En cuanto a la selección italiana, sufrió de los robos descarados y ayudas arbitrales de Corea del Sur. Para el Mundial de Alemania 2006, a México le tocó un grupo un poco más tranquilo que los anteriores, ya que compartió grupo con Angola, Irán y Portugal. Pero de manera insólita se le complicó además, ya que después de una victoria ante Irán, empató ante Angola y perdió ante Portugal, lo que le dio el segundo lugar de este grupo, y en los octavos de final a México le tocaría enfrentarse contra la selección de Argentina, en la que después de un partido cerradísimo, por fin pudo definirse con un golazo de Maxi Rodríguez, aunque no tan golazo como el de Manuel Negrete. Para la siguiente ronda, la selección argentina se enfrentó a la anfitriona Alemania, pero perdió en tanda de penales ante los teutones. Por parte de los portugueses, realizaron una de sus mejores participaciones, al llegar hasta semifinales, la cual perdió ante Francia y posteriormente perdieron el partido por el tercer lugar ante Alemania. El Mundial de Sudáfrica 2010 fue en muchos aspectos una calca del Mundial anterior en cuanto refiere a la selección mexicana y la famosa maldición del oro azteca. En fase de grupos, le tocó contra dos campeones del mundo, Francia y Uruguay, y contra la selección anfitriona Sudáfrica. Después de una sufrida clasificación en la que empató con Sudáfrica, cayó ante Uruguay y por primera vez en la historia derrotó a una campeona del mundo, es decir, Francia, la selección mexicana clasificó segunda detrás de Uruguay. Y atención a esto, nuevamente se enfrentó a la selección argentina. Nuevamente fue eliminada por la albiceleste y esta, en la siguiente ronda, nuevamente fue eliminada por los teutones, esta vez con un contundente 4-0.
Con esto ya van 3 veces consecutivas que la selección alemana se convierte en la vengadora oficial de la selección mexicana. Por su parte, la selección uruguaya llegó hasta las semifinales, los cuales perdería ante Holanda y posteriormente perdió el partido por el tercer lugar ante, cuando no, Alemania. Para el frustrante Mundial de 2014, la selección mexicana nuevamente le tocó un grupo de muy buen nivel, ya que fue emparejada con Camerún, Croacia y a la ya miembro de la familia Brasil. Sin embargo, la selección mexicana obtuvo buenos resultados, después de derrotar a Camerún, golear a Croacia y por primera vez en la historia no perder ante Brasil, gracias en parte a un Guillermo Ochoa que se disfrazó de Jeb Lachine. Estos resultados le dieron la clasificación en segundo lugar al Tri, por lo cual se enfrentó a Holanda en octavos de final. México empezó ganando con el gol del exnovio de Belinda. Sin embargo, la selección tulipana logró remontar gracias a un empate de Wesley Sneijder y un posterior piscinazo de Arjen Robben que se transformó en un penalti cobrado por Huntelaar. Posteriormente, la selección holandesa llegaría hasta semifinales, donde será eliminada por Argentina en tanda de penaltis, sufriendo así en menor medida la maldición del oro azteca. Y digo en menor medida, ya que quien sí la sufrió de verdad fue Brasil, ya que como muchos recordarán, fue destruida en semifinales por la selección alemana en modo Panzer, 7-1, y posteriormente perdería el partido por el tercer lugar ante Holanda, por otra goliza de 3-0. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Sí, gracias a la maldición del oro azteca, Brasil se comió 10 goles en 2 partidos. Llegamos al último mundial, el de Rusia 2018, donde México fue emparejado nuevamente en un grupo complicado, con Suecia, Corea y la entonces campeona defensora Alemania. Sin embargo, a pesar de esto, la selección mexicana tuvo resultados relativamente buenos, ya que después de una histórica victoria ante la selección alemana con gol del Chucky Lozano y después de una victoria ante Corea 2-1, todo parecía que la selección mexicana obtendría el primer lugar de grupo o una fase de grupos perfecta, ya que le bastaba un empate o una derrota pequeña ante Suecia para asegurar el primer lugar. Nada podía maldirse, pues sí, todo salió mal, ya que la selección mexicana cayó 3-0 ante los nórdicos, lo cual, de no ser por un magistral partido del verdadero padre de la patria Heung-min Son ante la selección alemana, la selección mexicana pudo clasificarse a octavos de final. Sin embargo, poco le sirvió, ya que nuevamente se enfrentó ante Brasil. Surprise, motherfucker. Y perdió 2-0 gracias a una actuación digna del Razzi de Neymar. Sin embargo, tampoco le sirvió mucho esto a la selección brasileña, ya que posteriormente fue eliminada por la poderosa selección de Bélgica. No, God, please, no, no, no. Y en cuanto a Suecia, pues digamos que le fue más o menos bien, ya que llegó hasta cuartos de final, pero fue eliminada por Inglaterra. Y con esto llegamos al final de este paseo por una de las maldiciones, o por lo menos coincidencias más llamativas en la historia de los mundiales. En conclusión, ninguna selección que haya eliminado a la selección mexicana o compartido grupo con ella ha logrado ser campeona. Y es verdad que en el caso de selecciones como Estados Unidos o Bulgaria, esto más que una maldición fue un gran baluarte, ya que eran actuaciones sobresalientes en la Copa del Mundo. Pero en otros casos como Brasil, Alemania, Argentina, Holanda o Italia, esto se convirtió en una malaria que los afectó en más de una ocasión. Esta malaria o maldición tiene 2 excepciones, las únicas sobrevivientes, las selecciones que vivieron, que fueron Brasil en 1962 e Inglaterra en 1966. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
¿Qué malaria se romperá primero? ¿La maldición del quinto partido o la maldición del oro azteca? Me gustaría leerlo en los comentarios. Si te gustó este análisis, te agradecería que me apoyes con un like y con tu suscripción. Saludos y hasta pronto.